Estamos, comenzando un año que tiene características diferentes desde el punto de vista económico, lo que tiene que ver con la inflación, con lo que tiene que ver con la devolución de los recursos fiscales, con cómo viene la distribución de estos recursos a las distintas provincias y por supuesto con ello también a la provincia de Corrientes. Nuevamente hoy nos convocamos a definir un nuevo aumento que lo determinó el gobernador Gustavo Valdés. Seguimos con la recomposición salarial en Corrientes, seguimos con la característica que tuvo ya en años anteriores, que ha sido de manera frecuente y que claramente ha generado sus frutos. Solo para hacer alguna referencia respecto al año anterior, hemos tenido 6 recomposiciones salariales. Estas recomposiciones salariales en el ingreso neto de bolsillo, los agentes han percibido alrededor del 160% de incremento. Esto es un incremento por encima de la inflación de lo que fue el 2024. Este año el gobernador ha decidido seguir la misma modalidad. En esta oportunidad estamos dando a conocer un incremento salarial que va a impactar ya en el mes de marzo en el sector activo y también de manera concomitante en el sector de jubilados y pensionados, haciendo un esfuerzo muy significativo el Instituto de Previsión Social, ya que abona este incremento también a los jubilados y pensionados en el mismo mes en que se produce a los activos. Es decir, hay un esfuerzo muy significativo del Tesoro Provincial en ese sentido y la decisión del gobernador ha sido la siguiente, que les paso a comentar. Todos los años en el mes de marzo se abona la ayuda escolar para aquellos agentes que tengan hijos en edad escolar. Se abona por única vez en el mes de marzo junto con el sueldo del mes de marzo y en esta oportunidad va a ser de 200.000 pesos por hijo en edad escolar. Esto, por supuesto, que es una cifra muy significativa, entendiendo que al inicio de clase las familias hacen un esfuerzo importante, lógicamente, para poder enviar sus hijos a la escuela, así que bueno, en ese sentido también el gobernador conteste ante esa situación, ha decidido que esta ayuda escolar anual sea de 200.000 pesos por hijo y llega aproximadamente entre 40 y 42.000 beneficiarios aproximadamente. Por otro lado, se incrementan las asignaciones familiares por hijo, una asignación familiar que actualmente hasta el mes de febrero inclusive ha sido abonado en 30.000 pesos por hijo. Esto se eleva ahora a 100.000 pesos por hijo. Es decir, ha habido un aumento muy significativo, si uno lo ve, digamos, en términos porcentuales, es aproximadamente un 300% y alcanza unos 40.000 beneficiarios. Respecto de lo que implica la política salarial en lo que es la administración general, esto es, en principio, analizamos sin docentes y sin el área de seguridad, que ahora lo vamos a ver de manera detallada más adelante. Hay un incremento de un 13% en la asignación de clase de todas las categorías. Recordemos que la asignación de clase tiene la particularidad de beneficiar no solamente el salario básico del trabajador activo de la Administración General, sino que también hace alusión o referencia, digamos, al escalafón. Por lo tanto, también genera un esquema piramidal que de alguna manera está remunerando las características de cada uno de los agentes públicos. Además, se incorporan 30.000 pesos neto de bolsillo en el Código 134, un código que está en todas las categorías, es de carácter remunerativo, y se incrementa el Código 627 en 35.000 pesos. Esto es lo que tiene que ver con la Administración General que además tiene su correlato exactamente idéntico a los excombatientes de Malvinas, que también lo tenemos presente y en cada recomposición salarial son tenidos en cuenta, por supuesto, y se aplica igual porcentaje de recomposición.
Respecto de otros sectores, como el caso de Vialidad Provincial, también hay un incremento de un 13% en el valor del básico y se incrementa el código 627 también en 35.000 pesos. En lo que tiene que ver con seguridad, que abarca todo el aspecto de seguridad, tanto policía como penitenciarios, se produce un aumento del 13% del valor punto y se eleva el mínimo garantizado en un 13%. Siempre se hace referencia al cabo de policía, que es el escalafón inicial, digamos, que tenemos dentro de seguridad, y a partir de ahí, por supuesto, todo el escalafón que continúa, y además se actualizan dos conceptos que son específicos, digamos, del área de seguridad, que tiene que ver con el código 180 y el código 601, que también sufren actualizaciones e incrementos, digamos, a partir de este mismo mes. Respecto de salud pública, para las guardias médicas hay un incremento también de un 13%, tanto para residentes provinciales, que también es una pregunta frecuente, también lo es para residentes de origen nacional, si bien son pocos agentes, pero son residentes que desde el gobierno nacional no sufren aumento de manera frecuente, por lo tanto la decisión del gobernador ha sido también equiparar las becas de residentes nacionales en ese sentido y que también tengan igual incremento de un 13%. También impactan las becas de fortalecimiento, becas de enfermería y a los beneficiarios del programa Más y Mejor Trabajo, y también se actualizan dos códigos específicos que son el 182 y el 627. Acá con lo que tiene que ver básicamente con las distintas categorías, las distintas clases y los distintos sectores. No nos olvidemos que siempre comento esto, la particularidad que tiene nuestro sistema de liquidación de haberes, que tiene distintas formas de cálculo en función a cada uno de los sectores, y nos queda comentarle lo del sector docente. En el caso del sector docente, el gobernador ha decidido aumentar el salario básico para favorecer la carrera del sector docente. Este incremento sería del 13%, el salario básico pasaría a casi 180.000 pesos, salario básico, insisto. También se corrige el Fondo Compensador Provincial Docente, que pasaría a 316.500, y el complemento docente provincial, que es un concepto remunerativo, digamos, se incrementa a 30.000 pesos. De esta manera ocurre una particularidad que quisiera resaltar para el sector docente, que se da específicamente este año, y que el gobernador tomó la decisión de llevar adelante la equiparación con el segundo cargo. Un tema que en la mayoría, aproximadamente un 75 o un 77% de la planta del sector docente en el nivel inicial tiene dos cargos. Por lo tanto, tanto en el primero como en el segundo cobrarían exactamente igual. Esta decisión implica que, lógicamente, en el proceso de liquidación va a haber un concepto específico que va a dejar de aparecer dentro del recibo de sueldo, pero van a ver que el incremento en el segundo cargo es un poco más que significativo, debido a que se produce ese proceso de equiparación, y lógicamente a partir de esta decisión del gobernador, esto mejora sustancialmente el ingreso de los docentes que tuvieran dos cargos. Para tener una referencia, un docente inicial sin antigüedad, sin salario familiar, estamos hablando de un cargo testigo, estamos hablando de alguien que recién comienza el día 1, digamos, dentro de la carrera docente. En el sector activo está un poco más de 710.000 pesos, y aquellos que están, digamos, que con la misma característica de ser iniciales, pero que eventualmente tuvieran jornadas extendidas. Sabemos que en los colegios primarios se da esta situación de jornada extendida, está aproximadamente en 760.000 pesos, pero acá quería resaltar, digamos, que lo más importante es que con esta corrección, el docente inicial sin antigüedad, sin salario familiar y que eventualmente tuviera doble cargo, que insisto, estamos hablando de la mayoría de los docentes, está por encima de 1.300.000 pesos de ingreso de bolsillo. Una cifra más que significativa, con una recuperación importante en este sector, y lógicamente favoreciendo también, como ya se vino haciendo hace algunos años,
favoreciendo también la carrera a través del incremento en el salario básico. Es decir, se aborda no solamente el salario de bolsillo, sino que también el salario básico, porque entendemos que esto remunera mucho mejor, por supuesto, a medida que aumenta la ubicación geográfica e incluso aquellos que tuvieran mayor grado de antigüedad. Estos valores que los mencioné a modo de referencia nada más, estamos hablando siempre de docentes iniciales, estamos hablando sin antigüedad, sin salario familiar, porque claramente aquellos que tuvieran antigüedad, por supuesto que estamos hablando de cifras superiores, y aquellos que tuvieran, por supuesto, salario familiar también se incrementa. En esta primera medida, la inversión anualizada, digamos, de lo que significa las medidas que se adoptan a partir de marzo, las cuales la gran mayoría son de carácter remunerativo y vienen ya dentro de la estructura salarial, en el año van a ser aproximadamente 130.000 millones de pesos de impacto presupuestario anual. Esto es una cifra muy significativa, una cifra que se permite invertir en salario y que el gobernador tiene como uno de los ejes de política pública, y es posible gracias a que la provincia está en equilibrio presupuestario. Lo que muchas veces escuchamos a través de los medios de comunicación como una cosa novedosa, digamos, que el gobierno nacional está en equilibrio presupuestario, la verdad que para la provincia de Corrientes ya es una gimnasia que la venimos haciendo hace varios años. Es decir, hay no solamente una recomposición, sino que ha habido cambios muy profundos en algunos sectores, que ha mejorado, por supuesto, y va a mejorar los ingresos de bolsillo. Estamos hablando de un 13% si uno compara la inflación de los 2 primeros meses del año, y podemos hasta imaginar la inflación del mes de marzo, porque estos correcciones, estos incrementos salariales se van a fijar a partir de los salarios del mes de marzo. Vemos que estamos alrededor de 7-8%, no creo que lleguemos al 9% en este trimestre, y lógicamente estamos dando el 13%, es decir, está habiendo una recuperación del salario real de los trabajadores, tanto activos, insisto, también con un esfuerzo importante del Tesoro y del Instituto de Previsión Social que va a impactar el mismo mes, también se alcanza a los jubilados y pensionados. Es decir, seguimos con la política de generar incrementos salariales por encima de la inflación, haciendo un esfuerzo enorme, bien ustedes saben, y son comunicadores que muchas veces titulan y se ve, digamos, cuál es la evolución de los recursos fiscales, y sin embargo el Estado, producto del equilibrio presupuestario, permite, digamos, abordar este tipo de recomposiciones salariales. En términos porcentuales es superior incluso a lo que se veía si comparamos la inflación del primer trimestre de este año y comparamos la inflación del primer trimestre del año anterior. Es decir, estamos en presencia de una recomposición, insisto, del salario real de los trabajadores. Creemos que este primer punto es muy positivo, sin lugar a duda que hay mucho por hacer, y durante el año va a haber otras recomposiciones salariales, y el gobernador claramente nos ha dado instrucciones en ese sentido, que a medida que estén dadas las circunstancias y la estabilidad económico-financiera lo permita, se va a abordar decisiones de estas características de la mejora del salario real de los trabajadores, tanto activos como jubilados y pensionados, y que en este primer tramo ya comienza a partir del mes de marzo. Así que básicamente eran estos los anuncios. Nosotros vamos a trabajar desde las áreas técnicas, lógicamente, en todo lo que tiene que ver con el proceso de liquidación, y se van a abonar lógicamente los sueldos, como es ya una costumbre, digamos, en la provincia de Corrientes, aunque no lo es en el resto de las jurisdicciones. Se va a abonar en los últimos 5 días hábiles que termina el mismo mes en el cual se ha prestado servicio.